Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo, pues, saludarles, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? ¿Cómo han pasado? Abrigarse bastante, por favor. El clima aquí de Quito está muy frío, como el corazón de su suegra, así mismo está. Así que Buenos tenemos días, que cuidarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenos días. buenos días, licenciado, con el susto de ayer también, pero todos estamos De bien. Muy igual buenos días, manera, licenciado. pues. De igual manera, ¿no? Tenemos que estar muy pendiente a todas las actividades, chicos. Recuerden que los fenómenos de la naturaleza nunca nos avisan, ¿no? Eventualmente, no sé si a la mayoría de ustedes tal vez les llegó un mensaje en su celular indicándoles que se iba o que iba a aparecer un sismo. Tal vez les llegó. No, Licen. Bueno, de mi No parte, no. porque, licenciado, buenos días, no porque no, bueno, para eso hay que activar, entiendo, la ubicación, ¿no? Y mantener la ubicación encendida, pero cuando no está la ubicación encendida no llega el mensaje. Ah, ya, ya, de razón, porque bueno, yo le tenía activado, debe ser por eso, ¿no? Que me supo indicar, pero pensé que solamente era un simulacro, más no que generalmente iba directamente a aparecer un sismo, ¿no? Entonces, chicos, Solamente en los Android nomás. claro, en los Android me parece que les aparecía, ¿no? Ese mensaje. Y tener en cuenta, chicos, que estos fenómenos de la naturaleza realmente pues no nos avisan y obviamente pues uno como tal tenemos que prácticamente mantenernos directamente atentos a todas las actividades, ¿no? Porque generalmente los fenómenos de la naturaleza nunca nos avisan, nunca tienen lo que es una advertencia, sino más que todo pues pasa el accidente del caso, ¿no? Entonces, miren, realmente el temblor que tuvimos ayer, ¿en la escala de cuánto estaba? 6.5 6.5. a 6.9. Entonces, imagínense, ya era un terremoto. Recuerden que dentro de la escala de Richter, básicamente es una escala en donde se mide, en este caso, lo que es la escala de destrucción, ¿sí? Hasta el número 10. Si recordamos un poquito nosotros en el año 2016, el terremoto que nosotros tuvimos, ¿de qué magnitud era? No me equivoco, estaba sobre 7.2. 7.3, 7.6, ¿no? Entonces, 6. 7.6. Entonces, miren, dentro de la escala de Richter, de 7 a 10, generalmente ya es un terremoto y viene pues la capacidad de destrucción. Entonces, miren, si el día de ayer, como ustedes me lo cuentan, la escala que tuvimos fue de 6,5 a 9, entonces realmente era muy fuerte, ¿no? Entonces, miren las consecuencias que nosotros tenemos y aparecieron muertos y obviamente es una gran pena que nosotros obviamente no estamos preparados, ¿no? Hay personas que inclusive estuvieron en la calle, estuvieron realizando todas sus actividades normalmente y por situaciones de la naturaleza eventualmente aparecieron estos terremotos y desgraciadamente pues afectan a los habitantes, ¿no? A todos en general, porque hay sitios dependiendo directamente del epicentro, ¿no? Si fue en Guayaquil, obviamente todos los provincias de la costa, en este caso, tienen la mayor afectación. Entonces, miren, de 6,5 a 9, realmente ya estuvimos muy cerca de tener otro terremoto, ¿no? ¿La duración de cuánto fue? ¿De cuánto fue la duración? Mm, No recuerdo. Listo, muy bien. Igual no recuerdo, pero sí fue largo, estuvo sobre los 30 segundos. Excelente, muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros podemos determinar, ¿no? Que prácticamente el sismo, por no decir terremoto, en este caso, al pasar los 30, 40 segundos, realmente es una situación bastante grave, bastante fuerte, ¿no? Entonces, como les decía, obviamente tenemos que estar al pendiente de todas las actividades y especialmente de la naturaleza, ¿no? Y obviamente, pues, al llegar a tener esa situación, mantener la calma,
respirar muy bien y pues buscar los sitios de evacuación, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, ¿cuál será el sitio más adecuado de evacuación? Debajo de la puerta, en el umbral o debajo de una mesa. Excelente, muy bien. En ese sentido, obviamente, nosotros tenemos que estar muy al pendiente, no tratar de salir al parque o obviamente buscar sitios en donde no tengamos ninguna afectación, ¿no? Entonces, estar muy pendiente del caso, porque por lo general se menciona que cuando aparece un terremoto, siempre viene lo que son una serie de repeticiones, ¿sí? Entonces, si el día de ayer nosotros tuvimos uno, posiblemente tengamos pues el día de hoy. Así que estar al pendiente y obviamente pues con la bendición de Dios que siempre nos acompañe, ¿no? Muy bien. No se olvide, por favor, de registrar la asistencia, ¿sí? Estamos cerca de 13 personas, solamente 9 han registrado la asistencia, por favor. El día de hoy vamos a seguir avanzando en el contenido de la unidad número 2. Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar de segundo es el cristianismo. ¿Qué será el cristianismo? ¿Qué será el cristianismo? 10 en este momento. ¿Qué será el cristianismo? Dicen buenos días. Buenos días. Yo le entiendo que el cristianismo es una religión. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será el cristianismo? Excelente, muy bien. Si bien es cierto, el cristianismo viene a ser una religión monoteísta, ¿no? Es decir, la adoración directamente a un Dios. Y el cristianismo apareció en base a un personaje representativo. ¿En base a qué personaje será? Cristo. Ah, Jesucristo. Cristo. Bien, el nombre de Cristo, ¿qué significa? El Hijo de Dios. Mm, ¿Será Bueno, Jesús? uno, hijo de Dios, puede ser, otro puede ser Eh, vida. ya, Perdón, Inri, licenciado, disculpe que le interrumpa. ¿Inri no es hijo de Dios? ya, muy bien. Acá. Si nosotros realmente determinamos diferentes características, ¿no? Al nombre de Jesús. Por ejemplo, Jesús obviamente viene a ser un nombre completo. Jesucristo. ¿Qué significa el término Jesucristo? Jesucristo. O también como lo conocemos, el Mesías. El Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret también, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, Cristo, hecho hombre. Bueno, en fin, tiene algunos términos en especial, ¿no? Pero lo importante a destacar acá es que desde el nacimiento de Jesús, prácticamente el cristianismo fue una religión que apareció, se fortaleció directamente con las enseñanzas directamente de este personaje, ¿no? Muy bien. El cristianismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo Moscoso, por favor? Con todo gusto, licenciado. El cristianismo surgió del judaísmo, por ello es que se hace necesario escudriñar en el mundo político religioso judío, con el fin de encontrar los comienzos del cristianismo. En tiempos helénicos, el pueblo judío había disfrutado de considerable independencia bajo los gobernantes seleucidas. El contacto de los romanos con los judíos comenzó en el año 63 a.C. y alrededor del año 6 de nuestra era, Judea se convirtió en una provincia puesta bajo el mando del procurador romano. Sin embargo, continuó la intranquilidad, aumentada por la división entre los mismos judíos. Los saduceos pugnaban por la fidelidad rígida a la ley hebrea, rechazaban toda posibilidad de inmortalidad personal y estaban a favor de la cooperación con los romanos. Los fariseos seguían rigurosamente el rito judío y, aunque deseaban liberar a Judea del control romano, no apoyaban los medios violentos para alcanzar esta meta. Los enseños eran una secta judía que vivía en la comunidad religiosa cerca del Mar Muerto.
tal como se revela en los pegra- pergaminos del Mar Muerto, una colección de documentos descubiertos en 1947. Los ensenios, al igual que los judíos, que otros judíos, esperaban un Mesías que salvaría a Israel de la opresión, anunciaría el reino de Dios y establecería el verdadero paraíso en la tierra. Excelente, señor Víctor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Acá, el cristianismo tiene su origen directamente de otra religión monoteísta, ¿no? Por no decir la primera directamente que apareció, ¿no? Si recordamos siglos atrás, culturas, civilizaciones mantenían pues una religión politeísta, ¿no? Y aquí directamente del judaísmo aparece el cristianismo, ¿no? Obviamente, si nosotros hacemos comparaciones con el judaísmo, la mayoría de las características son similares a las que tenemos en el cristianismo, ¿no? Pero cada una de ellas obviamente con su visión propia del mundo. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, aquí podemos resaltar algunos pueblos que generalmente mantenían pues una religión diferente, por decirlo así, dentro del territorio de Judea, ¿no? Hablando directamente de los saduceos, que obviamente mencionaban que rechazaban la inmortalidad personal y estaban a favor de la cooperación de los romanos y obviamente pues mantenían lo que era una fidelidad a la ley hebrea. Por ejemplo, Jesús, él hablaba directamente el arameo. El arameo viene a ser una lengua, por decirlo así, directa del hebreo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar de los esenios, que prácticamente ellos escribían directamente sus ritos religiosos enfocados directamente al judaísmo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ellos también mencionan la participación de un ser importante, el Mesías, ¿no? Como ustedes saben, directamente el Mesías es considerado pues el Hijo de Dios, que prácticamente llegaría al mundo y salvaría pues el Estado de Israel, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, dentro del judaísmo destaca un personaje simbólico que en el cristianismo también lo resaltan, ¿no? Moisés. ¿Por qué es famoso Moisés? Señorita Dalila, si recordamos un poquito, ¿por qué era famoso Moisés? Listen, buenos días. Buenos días. Podría ser, bueno, le doy mi criterio, podría ser porque, bueno, en el Antiguo Testamento podemos encontrar que Dios le encomendó a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, tanto del judaísmo como del cristianismo, este personaje también es bastante representativo, ¿no? Nos dejó pues los 10 mandamientos, que prácticamente son normas de conducta que todos los seres humanos debemos tener, ¿no? El ser directamente agradecidos, mantener un compañerismo, ser solidarios, no hacer el mal a nadie más, vivir pues una vida tranquila, ¿no? Y eventualmente eso ha seguido directamente hasta el día de hoy dentro de estas religiones, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí directamente se hace alusión a que el Mesías prácticamente llegaría con la finalidad de salvar a Israel, ¿no? Por ende, algunos profetas mencionados tanto en la Biblia prácticamente esperaban la llegada de la mayoría de algunos de ellos que mencionan que fue Jesús, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que Jesús prácticamente fue el símbolo religioso del cristianismo, ¿no? Porque la gente en este caso lo consideraba pues el Hijo de Dios, porque obviamente realizó algunos milagros según la tradición cristiana. ¿Cuáles eran los milagros que Jesús hizo? Sí, Revivir a Lázaro. muy bien, Lázaro, excelente, a su mejor amigo. ¿Sí? Especialmente a los que somos religiosos, muy bien. ¿Qué más o qué milagros Convirtió el más? agua en vino. Excelente, muy bien, 10. ¿Qué más hizo Jesús? Aumen- aumentó los Hizo alimentos. camino, También, muy bien, perdón. los alimentos. Excelente, muy bien. Entonces, La prácticamente curación de él la suegra de Pedro. Perdón.
También, excelente, muy bien. Entonces, miren, los milagros prácticamente sin número eran bastantes, ¿no? Curar al leproso directamente que estaba enfermo, curar al ciego, ¿sí? E inclusive, según los escritos religiosos, el revivir pues a los muertos. Y uno de los muertos famosos en este caso que lo revivió fue pues Lázaro. Si recordamos un poquito el nombre de él, Lázaro, que en su momento era el mejor amigo de Jesús, ¿no? Ahora, el surgimiento del cristianismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Salomé Ochoa? ¿Estamos ahí? Buenos días, Licen. Sí, Buenos días, por favor. surgimiento del cristianismo. En medio de la confusión y de los conflictos de Judea, Jesús de Nazaret comenzó su predicación pública. Jesús creció en Galilea, importante centro de los militares celotes. El mensaje de Jesús básicamente era muy simple. Dio seguridades a sus camaradas judíos de que no intentaba minar su religión tradicional. Permítame repetir ya. No piensen que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. De acuerdo con Jesús, lo importante no era el rígido fanatismo de la letra y de la ley y el sometimiento a las reglas y a las prohibiciones, sino la transformación de lo íntimo de la persona. Así en todos los casos, haz a los demás lo que te gustaría que los otros hicieran, porque esto resume la ley y los profetas. El mandamiento de Dios era muy sencillo: amar a Dios y al prójimo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En el Sermón de la Montaña de Jesús expresó los conceptos éticos, humildad, caridad y el amor fraterno, que conformarían las bases del sistema de los valores de la civilización occidental, medieval. Como esta aclaró, no coinciden con los valores de... No alcanzo a ver más, Liz. Excelente, muy bien. A ver, bajemos un poquito más. Ahí, ¿sí? De la, Sí, ahí es. ¿Sigo? Sí, hasta ahí nada más. Muy bien. Acá. Ya. Muchísimas gracias, Diez. Bien, vamos a hablar de algunas características propias que en su momento Jesús mencionaba, ¿no? Si recordamos un poquito, Jesús hacía referencia de que su reino prácticamente no era de aquí, de la tierra, sino que era del cielo, ¿no? Y a su vez también dejó un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús nos dejó? Amar a Dios Amarás. sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sí. Excelente, muy bien, 10. Entonces, prácticamente fue un mensaje que resalta que la cordialidad que nosotros debemos tener con las demás personas, ¿no? Sin ser religiosos, si nosotros leemos los 10 mandamientos o en su momento leemos la Biblia, realmente son normas de conducta que nosotros debemos tener, ¿no? Amar a tu prójimo directamente como a ti mismo, amar al Señor tu Dios, hablando directamente de la humildad, de la caridad, de la compasión también, ¿no? Y obviamente fueron atributos que en su momento el Imperio Romano vio con malos ojos, ¿no? Recordemos que los romanos tenían esclavos y la postura de Jesús era directamente que todos deben ser tratados en la misma condición, es decir, todos libres, todos mantener un compañerismo, una solidaridad, mantener lo que es un compromiso estable, llevarse muy bien. Y obviamente, pues los romanos pensaban que Jesús en su momento iba a ser una amenaza, ¿no? Para levantar directamente a la población y sobre todo para levantar a los esclavos, ¿no? Ahora, yo le voy a dar lectura, por favor, a esta parte de aquí, ¿sí? En el Sermón de la Montaña, Jesús expresó los conceptos éticos de humildad, caridad y amor fraterno, que conformarían las bases del sistema de valores de la civilización occidental medieval.
Como está claro, no coincidían con los valores de la clásica civilización grecorromana. Si bien hubo gente que saludó a Jesús como el Mesías que salvaría a Israel de la opresión y establecería el reino de Dios sobre la tierra, Jesús habló de un mundo, de un reino celestial y no de un reino terrenal, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Ahora, otra situación importante a mencionar. ¿Qué significa el término Israel? 10 en este momento. ¿Qué significa el término Israel? El que lucha con Dios. Ya, casi, casi. Israel, La tierra prometida. el pueblo sometido por Dios, ¿no? Si bien es cierto, miren, hacen alusión directamente a este territorio, a Israel, ¿no? Y que obviamente pues se menciona que Jesús vino a liberar directamente, ahí a liberar, más que todo a liberar, obviamente pues a cambiar el estilo de vida de las personas, ¿no? Siendo símbolo directo pues las enseñanzas que él había dejado, ¿no? ¿Cuántos apóstoles llegó a tener Jesús? 12. 12, llegó a tener 12. 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Muy bien. ¿Cuál era el apóstol más cercano a Jesús? El Pedro, apóstol más cercano a Jesús era Pedro. Pedro, Excelente, muy bien. Como Pedro. ustedes saben directamente, Jesús fue crucificado por el procurador Poncio Pilato, ¿no? Eventualmente él no, en sus inicios no veía pues la necesidad de crucificarlo, ¿no? Pero según la tradición cristiana, prácticamente él fue ajusticiado por los romanos y obviamente fue crucificado, ¿no? Cuando hicieron el tema de las acusaciones, Jesús estaba con otro delincuente al lado, ¿sí? ¿Cuál era este delincuente que justamente estaba con Jesús al momento, en este caso, de ser acusado? Sería Barrabás. Barrabás, excelente, muy bien. A pesar de todos los milagros de Jesús, prácticamente la gente en su momento pidió pues la liberación directamente de Barrabás, ¿no? Y eventualmente pues Jesús fue condenado a la crucifixión, ¿no? Por ejemplo, aquí, si bien es cierto, podemos determinar, ¿no? Que los apóstoles en su momento llevaron pues todas las enseñanzas de Jesús por todo el mundo, ¿no? Pero recordemos también que la mayoría de los cristianos también fueron perseguidos, ¿no? De tal manera que los 12 apóstoles en la mayoría de los casos también fueron asesinados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pedro, Pedro directamente recibió el castigo de la crucifixión, pero inversa. A esa crucifixión se le conoce como el martirio de Roma, ¿sí? Si a Jesús lo crucificaron de una manera recta, por decirlo así, a Pedro lo hicieron de manera invertida. Por ejemplo, cuando ustedes miran películas de terror, hablando directamente, qué sé yo, del exorcismo, ¿no? Cuando en la película aparece un ente maligno, lo que sea, la cruz se da la vuelta, ¿verdad? Así es, sí, sí, es inverso. Excelente, muy bien. Cuando la cruz se da la vuelta, esto prácticamente es la forma de cómo Pedro directamente fue crucificado, ¿no? A eso directamente se le conoce como el martirio de Roma. Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que Jesús, después de ser crucificado, en este caso, en este caso de ser crucificado, él pudo revivir, por decirlo así, al tercer día, ¿no? Y según la tradición cristiana, menciona que él avanzó directamente al cielo, ¿no? Y que obviamente la mayoría de cristianos y católicos en este caso consideran pues que Jesús vendrá una vez más, ¿no? Y obviamente la segunda venida de Jesús vendrá a ser lo que es el juicio final, ¿no? Prácticamente donde sería el final de los tiempos y en donde el Mesías directamente vendría pues a juzgar a todos los seres humanos, ¿no? Según la tradición cristiana. Ahora, el movimiento religioso dentro del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Dalila, por favor? Ya, Lisa.
Movimiento religioso dentro del judaísmo. El cristianismo comenzó con un movimiento religioso dentro del judaísmo, y así lo consideraron las autoridades romanas durante muchas décadas. Aunque la tradición afirma que uno de los discípulos de Cristo, Pedro, fundó la iglesia cristiana en Roma, el personaje más importante de los primeros tiempos del cristianismo, después de Jesús, fue Pablo de Tarso. Pablo se acercó a los no judíos y transformó el cristianismo de de una secta judía en un movimiento religioso más amplio, llamado el segundo fundador del cristianismo. Pablo fue un judío, ciudadano romano muy influido por la cultura griega helenística. Creía que el mensaje de Cristo debería ser predicado no solo a los judíos, sino a los gentiles, los no judíos. Pablo fue pionero en la fundación de comunidades cristianas a todo lo largo de Asia Menor y en las costas del mar Egeo. Fue Pablo quien proveyó un fundamento universal para la difusión de las ideas de Cristo. Enseñó que Cristo era en efecto un Dios redentor, el Hijo de Dios, que había venido a la tierra para salvar a todos los seres humanos, pecadores. De hecho, a causa del pecado original cometido por Adán al desobedecer a Dios. Con su muerte, Cristo había expiado los pecados de la humanidad y había hecho posible que todos los hombres y mujeres experimentaran un nuevo comienzo con la posibilidad de la salvación personal, aceptando a Cristo como Salvador. Ellos también podrían ser salvados. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente aquí podemos establecer, ¿no? Que los apóstoles llevaron todas las enseñanzas de Jesús por todo el mundo, ¿no? Eventualmente Pedro, Pablo, hablamos directamente de los apóstoles que generalmente brindaron la información del caso para que todo el mundo directamente logre conocer acerca de esta nueva religión, ¿no? Si bien es cierto, hay momentos emblemáticos, según la tradición cristiana, en donde Jesús realizaba lo que es la Eucaristía o la misa, ¿no? Y obviamente, pues, en una parte de la misa que en algún momento hemos escuchado, nos dice, ¿no? Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo, ¿sí? Luego tomó la copa, dio gracias, le ofreció diciendo, bebed todos en esta copa, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, ¿no? Que prácticamente menciona de que si uno está con Dios, si uno está con Jesús, si uno cumple las normativas, generalmente nosotros estamos con una alianza con Dios, con Jesús, ¿no? Entonces prácticamente viene a ser lo que es un compromiso, por decirlo así, que todos los seres humanos tienen con Dios, ¿no? Y obviamente a ojos de la tradición cristiana mencionan de que Jesús obviamente vino acá a la tierra, padeció como todos nosotros, obviamente con la finalidad de salvar nuestros pecados, ¿no? Y de darle a la humanidad una segunda oportunidad, ¿no? Si bien es cierto, generalmente la Biblia nos habla de etapas, de sitios, de momentos en donde prácticamente Jesús fue el máximo representante, ¿no? Como ustedes saben, Jesús nos dejó un montón de enseñanzas, hizo un montón de milagros, y obviamente todos están instalados directamente en la Biblia, ¿no? Ahora, si hablamos del Imperio Romano y el crecimiento del cristianismo, ¿no? Si bien es cierto, los romanos para aquel entonces mantenían una religión politeísta, ¿no? Y adoraban directamente a los dioses que en su momento eran de los griegos. Y obviamente acá dieron paso, en este caso, por decirlo así, después de la muerte de Jesús, a que la religión cristiana logre fortalecerse dentro del Imperio Romano, ¿no? Pero prácticamente fue cuando ya estuvo el Imperio Romano en decadencia. Ahora, si bien es cierto, después de la muerte de Jesús, los romanos empezaron a perseguir a los
cristianos, ¿no? Porque los romanos consideraban que las enfermedades, que la guerra, que la hambruna eran causados directamente por los cristianos, ¿no? Que en su momento ellos se reunían en casas, se reunían a escondidas, ¿no? Para que los romanos obviamente no los encontraran y de igual manera, en este caso, en el asunto de los viajes, realmente pues salir del Imperio Romano era bastante difícil, ¿no? Pero aún así, los apóstoles, los feligreses, en este caso de Jesús, realmente llegaron pues con todo el mundo a esta nueva religión, esta nueva cosmovisión de vida y cómo interpretarla dentro de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, si yo les pregunto en este caso, ¿quién de ustedes no ha sido bautizado? ¿Ya? Ninguno creo. Excelente, muy bien. Sí, todos. Independientemente si el día de hoy somos religiosos, no somos religiosos, seamos o no de otra religión, siempre en este caso las enseñanzas religiosas están dentro de nuestra vida, ¿no? Y eventualmente pues el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, el islamismo son religiones que se han fortalecido con el pasar de los años, ¿no? Y como ustedes saben, dentro del cristianismo Jesús fue el más representativo, ¿sí? Hablamos también de algunos personajes como Juan el Bautista, hablamos de Moisés, hablamos de la Virgen María, de los 12 apóstoles, de los milagros de Jesús, de la muerte de Jesús y sobre todo de las enseñanzas que siguen vigentes al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de aquí nosotros realizamos lo que es una representación directa de la Virgen del Quinche, ¿no? Bueno, de la Virgen del Quinche, no de la Virgen en general. Y prácticamente nosotros podemos observar en esta imagen que Dios prácticamente está representado o está cobijando directamente a esta mujer, ¿no? Aquí hablamos posiblemente de los apóstoles, aquí encontramos directamente algunas personas que no creían en esta religión, pero obviamente pues Dios en este caso ayudó, según la tradición cristiana, a que todos empezarán a creer directamente en esta nueva religión, ¿no? Y obviamente al día de hoy, como ustedes saben, la religión cristiana tiene bastante feligreses y al día de hoy pues siguen esperando la segunda venida de Jesús, ¿no? La segunda venida de Jesús en donde prácticamente sería el fin del mundo. Otra situación importante a mencionar es que dentro de la Biblia existe un capítulo final, ¿no? En la cual nos menciona cómo serán los últimos días. Ese capítulo, ¿con qué nombre nosotros lo conocemos? Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis, ¿no? En donde prácticamente nos indica cómo serán los últimos días, cómo directamente será la segunda llegada de Jesús, qué tipo de cosas van a ocurrir y obviamente pues también las consecuencias que nosotros también tendremos, ¿no? Pero en fin, dentro del cristianismo logramos destacar cómo nosotros al día de hoy, en el caso hablando del Ecuador, prácticamente esta religión juntamente con el catolicismo convierten pues en una sociedad bastante religiosa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje? Que es importante directamente mantener lo que son las conductas éticas de los seres humanos, ¿no? Ser religioso o no ser religioso, obviamente nosotros tenemos que mantener pues una calidad de vida buena con todos nuestros compañeros, ¿no? Recordemos que eventualmente son normas de conducta y que en su momento también tenemos que aprender a adaptarlas en nuestra sociedad, ¿no? Como ustedes saben, no todos cumplen, por decirlo así, en el tema de los religiosos. Hay sacerdotes que han hecho crímenes bastante fuertes, cuando ellos deberían ser ejemplos, por decirlo así, en nuestra sociedad, ¿no? Pero en fin, nosotros obviamente tenemos que interpretarla a nuestra manera y obviamente sin ser religiosos, ser siempre o tratar de ser unas buenas personas, ¿no? Porque obviamente pues el tener una vida tranquila, el ejercer directamente las actitudes de los valores, del código de la ética, siempre pues enaltece al ser humano, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Listen, Sí, dígame, señorita ¿sí me Dalila. escucha? Yo tengo una. Sí, dígame. Estaba revisando esta semana en la plataforma y vi que, bueno, ya está, ya
ya no está lo que estaba sobre el collage. O sea que eso ya no lo enviamos, ¿no? Muy Que bien. ya está eliminado, ya no Ah, sale ahí en la plataforma. sí, ya no les debe haber aparecido. Sí, no hay ningún problema. Aquellas personas que ya me enviaron, obviamente, pues tendrán un puntito adicional, ¿no? Y los que no, obviamente no hay ningún problema, ¿no? Solamente las actividades que tenemos en la plataforma, por favor. Ya, Lisa, gracias. Excelente, muy bien. Ahora, ¿sí podemos tomar una evaluación? Sí tenemos 2 minutos. Rapiditos son ustedes para las evaluaciones. Ahorita, ahorita, como en el catecismo, ya les voy a preguntar. ¿Hemos hecho todos el catecismo alguna vez? Sí, dicen. Muy bien, hemos hecho Yo el no. catecismo. Excelente. Pregunta, pregunta. Bueno, como no soy casado, entonces desconozco esa información. Para nosotros casarnos, ¿nos piden la confirmación, sí o no? Sí, Sí, sí. dicen. Ya, Sí, muy Felizmente bien. pero todo, primera Sí, comunión y dicen. confirmación. La confirmación, todo eso. Si yo no soy hecho la confirmación, ¿qué sucede? Sigue un Tengo que proceso. hacer y luego me puedo casar. me mandan a Antes hacer ese del, rato. antes del Ah, matrimonio tiene ya, ya, 5 días para hacer la muy bien. confirmación. Oh, tengo que cambiar de esposa. ¿Cuál es la situación ahí? No Me cambiar, caso, no, Sigue el no curso, solamente molesto. tienen sigue que el hacer curso, el no sacrificio. cambie de esposa. Muy bien, posiblemente tendríamos que hacer el sacrificio. Muy bien. Entonces, prácticamente nosotros podemos determinar, ¿no? Que al día de hoy, pues, para casarnos, inclusive tenemos que tener nuestra confirmación, ¿sí? Tenemos que tener directamente nuestros documentos religiosos para casarnos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿todos ustedes son casados por la iglesia? No, Yo No. sí, No, dicen. no dicen. ¿Y Sí. por qué no se han casado por la iglesia? ¿Qué sucedió? porque no se desea. Ya, muy bien. ¿Por qué más? Puede ser temor a fracasar para no quedar Ya, mal en No, Dios. No tanto eso, lo que pasa es que también somos un poco, y perdón la interrupción, somos un poco jactanciosos, se puede decir, que si no me caso por la iglesia no hay fiesta. Y de ley tengo que invitar a 30, 40, 50 personas. ¿Y a qué vengo? ¿A qué voy eso? La posición económica. ya, muy bien, excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Hay posturas y posturas acerca de los matrimonios, ¿no? Pero en sí, el acto simbólico del matrimonio, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el matrimonio? Matrimonio es la unión de dos personas que están para apoyarse, sobresalir en adelante, ¿no? Ah, Ya, muy bien. Es un compromiso entre dos personas, ¿no? Pero en fin, prácticamente, pues, el amor siempre debe prevalecer. Ser religioso o no ser religioso, obviamente, pues, las conductas éticas siempre deben prevalecer, ¿no? Muy bien, creo que la plataforma no me permite descargar su evaluación. Parece de que alguien le ha movido para descargarle y no me deja descargar directamente su evaluación. Pero bueno, la próxima semana les voy a tomar una pequeña evaluación acerca del cristianismo. ¿Sí? Nos quedamos hasta ahí, por favor. No se olvide de seguir trabajando en el portafolio de la plataforma. Que Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho. muchísimas Gracias, gracias, licenciado. licenciado.